Se encuentra con nosotros el doctor Carlos Caro Coria. Él es abogado especialista. Doctor Carlos Caro, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bien, queremos consultarle en primer lugar cuáles son en todo caso los derechos que se ven afectados a partir de la declaratoria del estado de emergencia, ¿no? Muchas personas pueden pensar que se van a ver restringidos en ciertas acciones que podrían llevar a cabo de forma cotidiana, pero ¿qué es lo que concretamente nos dice la ley al respecto? Para que nos comente, por favor. Sí, esto está regulado por la Constitución y la Constitución expresamente dice que cuando hay un problema, como en este caso de orden público, que tiene que ver con la expansión de la delincuencia, el estado de emergencia puede ser decretado por el gobierno con el voto del Consejo de Ministros y en consecuencia pueden quedar suspendidas determinadas libertades y derechos. En concreto, tres. En primer lugar, la libertad de tránsito, y el gobierno ha dispuesto una suerte de, digamos, de prohibición de reuniones de 10 de la noche a 4 de la mañana. Por otro lado, la libertad de reunión, las reuniones quedan, digamos, restringidas conforme a las reglas que ha puesto el gobierno, tránsito y reunión. Y en tercer lugar, el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Entonces, ojo, tránsito, reunión, inviolabilidad de domicilio son los derechos que están restringidos, no anulados. Esto no es un toque de queda, no es un estado de guerra, para nada. Simplemente es un tema de orden público. Entonces, afectar estos derechos tiene que tener relación con los temas de seguridad ciudadana. Es decir, no es que la policía o las Fuerzas Armadas van a tener carta libre, cheque en blanco para poder hacer lo que quieran respecto a estos derechos. No. Acá el sistema y la jurisprudencia, no solamente del Tribunal Constitucional, sino de la Corte Interamericana, señala que los estados de excepción, la restricción de derechos tiene que estar causada o vinculada, unida al motivo por el cual, digamos, se restringe este derecho. Entonces, por ejemplo, si el gobierno ha dispuesto que no pueden haber reuniones de 10 de la noche a 4 de la mañana, se entiende que la motivación es porque esto puede dar lugar, o es la hora pico, o las horas en las cuales se podría, digamos, incentivar o ser el caldo de cultivo para la actividad delictiva, ¿no? Entonces, cualquier ciudadano que vea afectado su derecho de manera absolutamente independiente a las razones del estado de emergencia, puede actuar ante un juez vía un habeas corpus, por ejemplo, o de ser el caso, una acción de amparo para garantizar cualquier derecho. Ahora, vamos por partes. ¿Qué sucede, por ejemplo? Y es que esto también trae, pues, no recuerdos a las personas de cuando se declaraba también el estado de emergencia en plena pandemia, ¿no? Que la gente veía a los militares en las calles y podía sentir, pues, no cierto temor, decir, pues, no, que no puedo transitar por ahí, tal vez. ¿Qué es lo que en todo caso el servicio o las acciones que van a poder ejecutar las Fuerzas Armadas? Porque hay que tener en cuenta que el gobierno dijo bien claramente que las Fuerzas Armadas van a intervenir dentro del marco de sus competencias, y hago hincapié en ello. ¿Qué significa que las Fuerzas Armadas puedan actuar dentro del marco de sus competencias? Sí, recordemos de que acá las Fuerzas Armadas, en un estado de excepción, colaboran con el orden interno. Recordemos que las Fuerzas Armadas tienen como misión principal la defensa nacional, pero la defensa nacional frente a cualquier potencia exterior. En este caso, dada la expansión del crimen y el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas complementan el trabajo de la policía. Pero ojo, tengamos en cuenta que el militar ha sido formado para tiempos de guerra, no para tiempos de paz, pero justamente en estos casos de excepción, ellos se tienen que ceñir a los protocolos, ¿no?, de respeto a los derechos humanos y respeto ciudadano. Por ejemplo, ¿no?, si estamos hablando de un ciudadano que tiene que ser retenido, tiene que hacerlo con protocolos muy similares al de la policía. Es decir, no puede haber un uso excesivo de la fuerza, no puede utilizarse armas de fuego, etcétera, salvo que estemos hablando ya de una intervención contra un grupo criminal. Entonces, en concreto, pongamos un ejemplo, ¿no?, para que la gente sepa. Uno está caminando por la calle, te interviene un militar o te interviene un policía, ellos pueden decir, el militar o el policía, oye, la libertad de tránsito está restringida, te voy a detener. ¿Por qué? Porque no tienes DNI. Ese no es un motivo para una detención. La detención tiene que estar vinculada a la razón del estado de emergencia, que en este caso es crimen. Oye,
Juan Pérez tiene relación presunta con un hecho delictivo, bueno, ahí lo puedo detener por estado de emergencia y el deber de las Fuerzas Armadas o de la policía es ponerlo a disposición del juez. Pero oye, vamos a hacer una redada para ver qué carros están conduciendo personas sin brevete. Te detengo. Eso además de poder ser fuente de corrupción es algo que sería inconstitucional, porque el motivo de la emergencia no es la falta de DNI, no es la falta de brevete, no es una infracción de tránsito, o porque estoy conduciendo fuera de la hora pico, o de la hora, digamos, establecida. Eso no funciona así, eso sería inconstitucional. Entonces estamos hablando de una restricción de derechos, no es una inmovilización social, no es un toque de queda. Pero en todo caso, las Fuerzas Armadas sí tienen la potestad o digamos la posibilidad, el permiso, por decirlo de alguna manera, de poder intervenir a las personas, claro, bajo una justificación, tal y como usted lo menciona, ¿verdad? Claro, o sea, un ejemplo también, las Fuerzas Armadas o la policía ve que hay una reunión social dentro del horario permitido, que es hasta las 10 de la noche, una fiesta infantil o una fiesta de adultos, reunión de 8 de la noche, fuera del horario donde se han prohibido las reuniones, ¿no? Y la policía quiere intervenir porque simplemente hay bulla, ¿no? Y como decimos los abogados, quiere ir a pescar, toca la puerta a ver qué hay dentro. Bueno, eso no funciona así. Para violar el domicilio y estar dentro del estado de excepción, tendría la policía o las Fuerzas Armadas tener un dato, un testigo, una referencia de que ahí hay una reunión donde podrían haber personas vinculadas al crimen. De lo contrario, no. De lo contrario, el ciudadano está en el pleno ejercicio de sus derechos y eso es algo que merecería, si pasara algo así, ser protegido constitucionalmente. No es carta libre, no es un cheque en blanco. Yo creo que gran parte, digamos, de este tipo de acciones en el estado de excepción, el solo hecho de que los delincuentes vean, ¿no? De que la policía circula de día, circula de noche, las Fuerzas Armadas también, es un desincentivo. Es decir, ya la sola presencia de la autoridad policial o de las Fuerzas Armadas ya es una motivación a los delincuentes para ya, digamos, rebajar, digamos, su actividad criminal, que es lo que se espera, ¿no? Recordemos que el plazo es máximo de 60 días, como lo permite la Constitución, y son medidas transitorias, ¿no? Para controlar una situación de esta naturaleza. Ahora, eso es desde el plano legal, ¿no? Tal como usted lo manifestaba, vamos al siguiente caso, ¿no? Que sería, pues, ¿no? ¿Qué sucedería si es que a la policía o las Fuerzas Armadas actúan, pues, no, digamos, sin ninguna justificación o bajo alguna precipitación, ¿no? O bajo alguna presuposición de que la familia que esté reunida en una casa, pues, no, sea intervenida bajo el pretexto, pues, no, de ser posibles delincuentes? Pero resulta que no lo son. Incluso, pues, no, les hace una revisión de los antecedentes penales, judiciales, etcétera, y se dan con la sorpresa que no, pues no reunían en todo caso los requisitos. ¿Qué puede hacer ahí la ciudadanía al respecto? ¿Cuáles son los pasos a seguir que tendría pues no seguir las personas? Sí, acá hay que recordar de que la actividad del Ministerio Público sigue completamente activa, no hay ninguna restricción. Es más, en situaciones de emergencia o excepción, la Fiscalía prácticamente atiende las 24 horas del día, ¿no? La Fiscalía de turno, para cualquier exceso. Entonces, si la policía o las Fuerzas Armadas cometieron algún exceso contra ciudadanos reunidos, deteniendo personas injustificadamente, este es un hecho que se tiene que poner en conocimiento de inmediato de la Fiscalía y eventualmente los medios de comunicación, que aceleran mucho, ¿no? El hecho de que los fiscales tengan que hacer su trabajo. ¿Qué recomiendo yo? De que todo se documente. Grabar, filmar, tener ese tipo de evidencias, incluso un ciudadano cualquiera, ve que hay un abuso frente a otro, que grabe, que tome fotografías, porque luego esa información puede ser trasladada a la Fiscalía. En lo que quiero insistir es que este sistema no permite el abuso. La policía tiene que autocontrolarse, autorregularse, y si eso no pasara, para eso están las instituciones, para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en una situación excepcional como esta. Ahora, guardando distancias, evidentemente, ¿no? A inicios de año vimos, pues, no, que durante las protestas sociales hubo, sí, participación de la policía y de las Fuerzas Armadas. Aún está en investigación si hubo, en todo caso, o no un uso excesivo por parte de la fuerza, pero nuevamente, ¿no? Que en todo caso la preocupación de la ciudadanía es, pues, no,
al ver un militar en la esquina de su casa o lo que sea, pues no, va a levantar un arma o pues no puede que intente lanzar balas al aire para amedrentar en todo caso, ¿no? Que este tipo de situaciones que podrían darse, no lo estoy afirmando, pero podrían darse, también significarían materia de denuncia para la ciudadanía. Por supuesto que sí, ¿no? Porque el uso de la fuerza está regulado. El uso de la fuerza va desde, digamos, poder participar en un acto defensivo cuerpo a cuerpo hasta el uso de las armas de fuego. Las armas de fuego tienen un uso excepcionalísimo, ¿no? Dentro de lo que es el orden interno. Solamente se puede utilizar prácticamente como una medida de respuesta a ataques de similar naturaleza. O sea, un policía, un militar no puede utilizar su arma de reglamento con la finalidad de acallar, por ejemplo, una protesta social o, por ejemplo, para acallar una situación donde se estaría violando la libertad de reunión, ¿no? Entonces, yo creo que en principio los militares están instruidos ya sobre este tema y lo que ha pasado, digamos, con las protestas sociales antes mencionadas, tiene que ver más bien con situaciones caóticas, ¿no? Que acá no deberían de darse, ¿no? Porque estamos hablando de delincuentes y los delincuentes no salen a marchar, los delincuentes no hacen protesta social, más bien están escondidos, ¿no? Entonces, el escenario en el cual haya protesta social es algo que en principio no debiera de darse dentro de lo que pueda significar el estado de emergencia. En cualquier caso, como digo, los teléfonos y las comunicaciones con el Ministerio Público están a disposición y la Fiscalía tiene que intervenir ante cualquier uso excesivo de la fuerza. Y ojo, una cosa súper importante, este no es un tema del fuero militar o fuero policial, este es un tema del fuero común, porque estamos hablando de ciudadanos, no estamos hablando de militares que podrían ser afectados por cualquier exceso. Uh-huh. En resumen, doctor Caro, pongámonos nuevamente en casos concretos. Si yo tengo, no sé, la fiesta matiné de mi sobrino, lo que sea, en San Juan del Lurigancho, por alguna razón excede pues no las 10 de la noche, la policía va a ingresar a mi domicilio, pero claro, no va a tener que llevar el procedimiento pues no respectivo, siempre respetando el marco legal, sin hacer uso excesivo de la fuerza. No tendríamos pues no por qué temer básicamente, ¿no? Porque la ciudadanía puede, en todo caso, los ciudadanos de a pie, los buenos ciudadanos, pues no, los que no han incurrido en delitos y ello, no tendrían por qué temer frente a esta medida que está incorporando el gobierno. Sí, no, muy buena la pregunta porque el tema es los ciudadanos de a pie, ¿no? Los buenos ciudadanos, ¿no? Si yo estoy celebrando la fiesta de mi hijo, la fiesta de mi mamá o de mi hermano y excedo las 10 de la noche, no es que la policía o la Fuerza Armada pueden venir y romper mi puerta, eso no funciona así. Solo lo pueden hacer bajo la sospecha que en esa reunión se está tejiendo una reunión delictiva. Es decir, que hay personas que pueden estar ligados a una organización criminal o que están planificando un delito o donde se guardan armas, solo bajo esas condiciones. Si la policía o la Fuerza Armada no tiene ese dato, tiene que respetar. Serán infractores de la prohibición de libertad de reunión, serán infractores de la posibilidad de reunirse entre 10 y 4 de la mañana, pero el hecho no está relacionado con un hecho delictivo. Y es algo que más o menos se resuelve así, ¿no? En la práctica viene la policía, toca la puerta, porque ve bulla, vienen, le explican, miran y se van. Eso es lo que funciona, es decir, chicos, no se pueden reunir, váyanse a sus casas, apaguen la música, esto se acabó. Eso puede pasar tranquilamente, y la policía yo creo que está instruida para seguir este tipo de procedimientos. Ajá. Y por ejemplo, ¿no? Si hubiera alguna persona circulando por la calle que evidentemente no tiene pues no intención de realizar algún robo, simplemente está circulando por su domicilio, o puede pasar incluso, ¿no? Que sale muy temprano de su casa para irse a, no sé, a laborar o de viaje y es antes de las 4 de la mañana. Va a ser llevada, pues bueno, pues definitivamente podría ser detenida, ¿no? Pero ¿cuál sería el procedimiento a seguir en ese caso? Sí, solamente podría ser detenido el ciudadano si es que tiene alguna relación o existe alguna sospecha de estar vinculado a una actividad criminal. De lo contrario, no. Yo estoy caminando por la calle porque tengo que llegar a mi trabajo a las 6 de la mañana, porque estoy dedicado al servicio, no sé, de mantenimiento, limpieza, y es muy lejos a donde me tengo que transportar por el tráfico. Salgo a las 4, me piden mi DNI, me identifico, y no es que me puedan detener. Incluso si me olvidé mi DNI, no me pueden detener, salvo que me vean relacionado con un hecho delictivo. Vuelvo a repetir, de lo contrario, sería un exceso, sería un abuso, y digamos, para eso puede intervenir la Fiscalía.
Bien, entonces ha sido bastante informativo y bastante preciso. Le agradecemos por los datos, doctor Caro. Que tenga muy buen día. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.